Dios te bendiga, bienvenidos a Logos, la palabra para todo el mundo. Bueno, en este programa, una vez más, hermano Ávila, Dios le bendiga. Vamos a interactuar esta noche de la palabra de Dios, pero para empezar, un saludo, hermano. Amén, hermano. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y vamos a hablar acerca de la palabra de la iglesia primitiva, que es algo poderoso que el mundo debe de saber. Amén. Pues es muy importante eh, sacar información de lo que es la primera iglesia, bueno, primitiva se puede decir, porque de dónde nació y cómo fue formada realmente. Y pues vamos a ver en esta hora a desglosar, no sé qué tanto tiempo vamos a estar, pero yo creo que cuando es hablar de la palabra de Dios no hay tiempo, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera de desglosar un poco de dónde nació la primera iglesia primitiva. Sí, efectivamente, la iglesia primitiva pues nació con la promesa que el Señor Jesucristo había dado a los discípulos y cuando ellos estaban en el aposento alto, cuando ellos creyeron grandemente en nuestro Señor, se aferraron y, y ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Amén. La iglesia empezó con poder y con alabanza. Es algo poderoso que el mundo debe de entender que la alabanza es parte de la iglesia. Amén. Pues podemos observar que de acuerdo a la palabra de Dios, si podemos leer en el capítulo 2 de Hechos capítulo 2, versículo 42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos ver que los discípulos estaban unidos y estaban impartiendo lo que es la palabra de Dios. Sí, quiero ir un poquito atrás, en Hechos 2:38. Eh, es algo que, que cada persona que va a tener un encuentro con el Señor Jesucristo eh, debe de llevar a cabo lo que es el pacto de nuestro Señor, que es el arrepentimiento, el bautismo en su nombre y ser lleno del Espíritu Santo. Eh, Pedro predicó con poder acerca de esa escritura, porque es necesario para cada persona que quiera ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, pues como le digo al principio, podemos desglosar lo que es, ah, si vamos más atrás de lo que habla en el capítulo 2 de Hechos, vemos que la historia empieza cuando Jesús, eh, al parecer, él muere al año 33, pero él no murió, sino que resucitó entre los muertos. Él tuvo la victoria, por eso servimos a un Dios vivo y no a un Dios muerto. Pero sabemos que en el año 50 al 60 el apóstol Pablo escribe las cartas de 1 Tesalonicenses y Gálatas y 1 y 2 de Corintios, Romanos y Filipenses. Entonces es un proceso que hay para la iglesia primitiva, ¿verdad? Sabiendo que los discípulos obedecieron el mandato del Señor Jesucristo, que estaba ordenando lo que tenían que hacer, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre singular. Pero vamos a ir empezando cuando dice de que en los 70 aparece el evangelio de Marcos y las cartas personales de Tito, 1 y 2 de Timoteo. Ahora en el 80 aparece el evangelio de Mateo, cuando Jesús ahí les da la gran comisión. Pero ya en los 90 aparece las cartas de Colosenses, Efesios, y en los 90 aparece el evangelio de los Hechos de los Apóstoles, o cartas y primera
de Pedro y las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, y la segunda empieza en los 90 siempre aparece el Evangelio de Juan. Ahora, es un proceso que se lleva todo esto, que es la historia de la primera iglesia primitiva, ¿verdad? Ahora podemos ver que la palabra de Dios es la que nos puede a nosotros revelar realmente de dónde estamos fundados. Amén. Sí, sí, eh, el Señor Jesucristo en Lucas 24:47, Él, él instruyó, Él abrió el entendimiento a los discípulos y, él dijo que se predicara el arrepentimiento en su nombre y el perdón de pecados en su nombre. Y es algo que fue predicado por Pedro en Hechos 2:38, como dije anteriormente. Y el libro de los Hechos es un registro histórico clave de lo que la iglesia primitiva creía y predicaba. Y es lo mismo en estos tiempos. Eh, Toda persona eh, tiene que tomar conciencia y, y leer el libro de los Hechos, porque ahí está lo que la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, predicó, y lo que cada persona necesita para poder ser salvo. Amén. Pues realmente podemos ver también que ya en el año 100 hay una historia que se produjo en la revista Time, o sea, hay una historia que el 5 de diciembre de 1955 publicaron que en Roma en el año 100 había un diácono que levantó su mano y Publio caminó a través de la puerta del bautisterio. Entonces Marco Vasco, quien lo iba a bautizar, estaba de pie en la piscina y con el agua hasta la cintura. Publio se acercó a él. Marcos estaba sonriendo al igual que Publio, quien ya se encontraba a su lado allí en la piscina. Entonces, ¿crees?, le preguntó Marcos. Y él respondió, creo. Y dijo, yo creo, Publio dijo, yo creo que mi salvación viene de Jesús, el Cristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con él yo moriré y con él yo puedo tener vida eterna. Entonces Publio sintió como aquellos brazos lo sumergieron en la piscina y él oyó a Marcos expresar en su oído, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Enseguida el agua fue cerrada encima de él. Hay testimonio de que eso sucedió, pero como esta es la razón por qué se bautiza en el nombre de Jesús, porque estamos de acuerdo a las escrituras, lo que el Señor Jesucristo ordenó a los discípulos, y nosotros tenemos la certeza, o sea, la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice su palabra. Sí, efectivamente, en la Biblia no encontramos a nadie que haya sido bautizado diferente que el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los apóstoles, Pedro sabía exactamente lo que estaba predicando, el poder de Dios que se había apoderado de él, estaba usando en ese momento. Fue algo sobrenatural que vino sobre él, que le dio la sabiduría para poder predicar el plan de salvación. Y, y si vemos en el versículo 41, fueron 3,000 que creyeron en el nombre de Jesucristo y ellos fueron bautizados en su nombre. Amén. Entonces, nadie en estos tiempos podemos llevar la contraria, porque la palabra es clara. Nosotros debemos de obedecer lo que Dios estableció en su palabra. Y es muy importante que cada persona obedezca o el ejemplo que nosotros debemos de tomar
es lo que la iglesia primitiva predicó. Amén. Lo que los apóstoles predicaron es lo más seguro que nosotros tenemos. Cualquier persona que quiera desviar o que quiera pensar diferente, eso no tiene respaldo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Amén. El Señor Jesucristo es el que fue a la cruz. Esa sangre preciosa tiene poder, es la que va a cubrir a las personas en el bautismo y es la que va a limpiar los pecados. Esa sangre es la que purifica el nombre de Jesús, limpia, purifica, lava, y es el que da el poder para poder quedar limpios de pecado. Amén. Incluso la misma palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo en agua, estamos muriendo juntamente con Él. Cuando estamos entrando a las aguas. Y cuando salimos de esas aguas, estamos resucitando juntamente con Él. Pero ahora podemos ver de que como la historia, desde cuándo fue que en el año 325 dice que aparece el concilio de Nicea por Constantino. El concilio de Nicea en el primer concilio ecuménico, es decir, universal, en cuanto participaron obispos de todas las regiones donde habían cristianos. Tuvo lugar cuando la iglesia pudo disfrutar de una paz estable y disponían la libertad para reunirse libremente. Pero este concilio se desarrolló del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. En él participaron algunos obispos que tenían en sus cuerpos todavía señales de los castigos que habían sufrido por mantenerse fieles en las persecuciones pasadas, que aún estaban muy recientes. Entonces, ellos todavía estaban creyendo antes del 325, todavía el bautismo era en el nombre de Jesucristo, porque estaban de acuerdo a la primera iglesia primitiva. Pero cuando hicieron este concilio, entonces el emperador Constantino, que por esas fechas aún no había sido bautizado, facilitó la participación de los obispos poniendo a su disposición los servicios de postas imperiales para que hicieran el viaje ofreciéndoles hospitalidad para que ellos fueran a esa reunión. Entonces desde allí empezó a trastornar lo que era el bautismo. Ellos se pusieron de acuerdo. Pero podemos observar que por medio de la palabra de Dios estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Sí, definitivamente nosotros sin Cristo nada podemos hacer. O sea, cualquier persona que no crea que Él es Dios, cualquier persona que no crea que el bautismo es en su nombre, desafortunadamente está creyendo en vano. Eso fue lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15. Y realmente nosotros tenemos que seguir lo que ellos predicaron, porque esa es la base, eso es lo que hace la diferencia. Muchas personas prefieren creer una mentira, prefieren creer lo que los hombres han puesto, pero realmente nosotros sabemos que en el nombre de Jesucristo está el poder. Amén. Nosotros podemos orar por alguien y en el nombre es el que tiene el poder. En el nombre está la sustancia. Amén. Y nosotros podemos orar por personas que tienen demonios y sabemos que si no mencionamos el nombre es por gusto. Correcto. Esa oración no tiene poder. El nombre de Jesús es el que tiene el poder. Por eso dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y si la palabra lo dice, nosotros tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Nosotros tenemos que aferrarnos a lo que ellos predicaron, porque es lo único, auténtico y seguro que el hombre tiene. No vamos a llevar la contraria, no vamos a irnos. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, son dos iglesias que han venido de la mano. La iglesia que nació, la iglesia romana, y la iglesia de Jesucristo.
La iglesia de Jesucristo es la que nació en Jerusalén. Es la iglesia primitiva, es la que obedece lo que los apóstoles predicaron, es la que se guía de lo que ellos predicaron. Y la otra iglesia es la que bautizan los títulos, pero tristemente en la palabra de Dios nadie bautizó en los títulos. Así es. Esto se trata de salvación. Esto es importante. Si usted nos está escuchando, por favor, es tiempo de escudriñar la palabra. Es tiempo de leer el libro de los Hechos. Es tiempo de orar y pedir a Dios revelación. Señor, yo quiero ser salvo. La salvación es importante. La salvación es algo que Dios va a dar a los que obedezcan su palabra, a los que obedezcan el pacto, a los que crean que el Señor Jesucristo fue el que fue a la cruz. Él fue y Él es el que nos va a dar la salvación. Él es el juez. Amén. Él es el único que nos puede salvar. Sí, pues como lo hemos visto que el nombre de Jesús tiene que ser invocado en el bautismo porque esto fue lo que hizo la primera iglesia primitiva y lo sigue haciendo ahora cumpliendo Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, Hechos 22:16, Santiago 2:7. Y vemos que, o sea, hay muchas escrituras que si empezamos a sacar más escrituras no vamos a terminar, pero lo que vemos es de que muchas personas realmente piensan de que con invocar los títulos ya son salvos. Pero Mateo 7:22, ¿qué dice? Jesús mismo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿qué va a decir él? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y va a ser tristemente para ellos, pero va a ser demasiado tarde. Mientras ahorita que hay vida, hay esperanza, es el momento que puedan entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Amén. Porque así como nosotros venimos a la iglesia, Dios cambió, Dios transformó nuestras vidas. No éramos lo que somos ahora, pero Dios empezó a cambiar nuestra forma de ser, hasta nuestra forma de caminar. Porque el Señor Jesucristo es lo que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que conozcamos el verdadero Dios, que ese Dios fue manifestado en carne y su nombre es Jesús. Amén, amén. Es muy poderoso los versículos que usted dijo. Eso nos señalan de personas que creyeron y fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Un ejemplo claro, Hechos 19:5. Cuando Pablo llegó a los Efesios, Pablo lo primero que les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Es lo mismo, muchas personas van a negar, no es necesario recibir o tener el Espíritu Santo. Claro que es necesario. Es el sello de Dios. Claro. Es la manera en que Dios va a venir y habitar en las personas y va a cambiar las personas. El Espíritu Santo te regenera. El Espíritu Santo te da poder para cambiar, para vencer pecados, para vencer cualquier obstáculo. Y yo diría que toda persona que nos está escuchando, tomemos en cuenta lo que Pablo dijo a los Efesios. Cuando ellos escucharon del bautismo, del nombre de Jesús y del Espíritu Santo, ellos lo creyeron. Ellos no estuvieron diciendo, lo vamos a ver. Sí. Nosotros ya nos bautizó Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista fue un profeta poderoso que vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos sabían cuando Pablo dijo, viene uno más poderoso. El Señor Jesucristo es poderoso. Tienes que obedecer lo que estamos predicando. Entonces, a pesar de que ellos habían sido instruidos por Juan el Bautista, ellos creyeron, ellos tuvieron fe. No estuvieron debatiendo, sino que simplemente obedecieron la palabra porque querían ser salvos, ¿verdad? Amén. Cuando escucharon al apóstol Pablo.
Y es lo mismo ahora, cuando usted ve en la palabra, cuando usted está leyendo el libro de los Hechos, es tiempo de preguntarse y decir, Señor, yo nada más quiero agradarte. Señor, yo nada más quiero obedecer. Amén. Señor, yo quiero ser salvo. Salvación es importante. Salvación no se trata de seguir una doctrina de hombres. Salvación no se trata de seguir a un hombre. Dios es primero. Amén. El Señor Jesucristo compró su iglesia con su propia sangre. Amén. Y nosotros debemos de llevar esa sangre, que esa sangre nos limpie, que esa sangre nos purifique. El evangelio significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque la muerte significa arrepentimiento, lo que predicó Pedro, el primer paso que Pedro predicó. Y la sepultura significa el bautismo en su nombre, Amén. lo que Pedro predicó. El Espíritu Santo significa cuando Él resucitó. Y cuando Él resucitó, eso significa el Espíritu Santo. Eso es el plan de salvación. Si usted nos está escuchando, es importante que usted se arrepienta de sus pecados. Es importante que usted sea lavado con la sangre de Cristo. Es importante que usted reciba el Espíritu de Cristo, que usted sea sellado para cuando Dios llamare, usted va a ir con Él por la eternidad. No podemos titubear a una decisión tan importante. No podemos tener duda porque está escrito. La palabra dice que todo lo que está desde el principio hasta el fin, nosotros tenemos que creerlo. No Amén. tenemos que ponerle, no tenemos que quitarle, pero hay poder en lo que está escrito porque la palabra de Dios tiene poder. Amén, así es. Incluso podemos ver la escritura cuando en Juan capítulo 3, versículo 5, cuando Jesús estaba interactuando, platicando con Nicodemo. Sabemos que Nicodemo llegó de noche a Jesús a preguntarle que él decía, bueno, ¿y cómo puedes hacer todo eso? Entonces, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Y qué le dijo nomás? ¿Verdad? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar o no puede ver el reino de los cielos. Y es necesario lo que estamos viendo de que el bautismo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Es lo que está hablando del agua. Y luego del Espíritu es recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu de que hablase. Ahora el Señor Jesucristo pues comisionó a los apóstoles y después cuando Él resucitó, Él se les presentó a los discípulos, Marcos 16, cuando dice, y en Lucas 24:47, o sea, eso fue obedecido energéticamente por los apóstoles en el momento en que se vieron en la necesidad de bautizar a los primeros convertidos en aquel día de Pentecostés, cuando nació la iglesia. Entonces, por esa razón nosotros estamos, como le vuelvo a repetir, fundados sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Servimos a un Dios todopoderoso, que en su nombre hay sanidad, en su nombre hay liberación, en su nombre tenemos la salvación de nuestra alma. Y es muy importante que nosotros, ya que lo recibimos, nosotros por eso estamos testificando del poder de Dios, de lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora tenemos la oportunidad de llevar este mensaje a las demás personas para que ellos, mientras hay vida, hay esperanza y tienen la oportunidad de que ellos puedan llegar a un arrepentimiento. Sí, es importante el tema que tocó de Juan 3:5. Sabemos que Nicodemo pues era un maestro, pues era un rabí, era alguien que conocía la ley, alguien alguien que conocía del Antiguo Testamento, pero aún así él no tenía conocimiento de lo que él necesitaba. Amén. Esto se trata de una revelación. Si el Señor Jesucristo no revela su palabra, es difícil que el hombre la vaya a entender. Si las personas no llegan al conocimiento de la verdad, van a torcer todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el conocimiento para que tú entiendas realmente el plan de salvación. Amén. Es una necesidad, no es opcional. Cuando Él le dijo a
le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de agua y del Espíritu. Él estaba diciendo, tú tienes que bautizarte, como yo les dije en Lucas 24:47. Prediquen el arrepentimiento en mi nombre. Prediquen el perdón de pecados en mi nombre. Él estaba diciendo lo mismo. Él estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes necesitan ser bautizados en mi nombre. Ustedes necesitan recibir el Espíritu Santo, nacer de agua y de Espíritu. Cuando Pedro estaba predicando en Hechos 2:38, estaba diciendo lo mismo. Esto es lo que Dios ha establecido. Amén. El hombre tiene que arrepentirse, porque el arrepentimiento es el que trae poder a las personas para que las personas puedan ver y entender que Dios va a tomar control de ellos. Amén. Nosotros no podemos cambiar si Dios no viene y empieza a tratar con nosotros. Amén. Tiene que haber poder divino en nosotros para poder empezar a tener una relación con Él. Cuando nos bautizamos, nosotros estamos creyendo que en Él estamos teniendo fe, por eso lo hacemos. Pero ha habido un arrepentimiento fuerte, genuino. Eso es lo que hace diferencia. Si no hay arrepentimiento, no tenemos un comienzo con Dios. Y secuentemente el bautismo, y Dios va a dar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es su promesa. Cuando viene con un corazón contrito y humillado ante Él, porque ahí es donde Dios empieza a trabajar en las personas. Pero mire lo que dice Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, podemos ver escritura tras escritura, porque imagínense también, dice que en Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, hacemos un paréntesis aquí, que muchas personas dicen, no, pero es que es solamente para los judíos. Pero si nos vamos al capítulo 10:43, los gentiles en la casa de Cornelio fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados en su nombre. Por su nombre, en Hechos 10:43, ahí estaba la casa de Cornelio, un italiano. Entonces, no solamente para los judíos, sino que nosotros como gentiles alcanzamos la salvación en el nombre de Jesús. Sí, es una observación. El bautismo en el nombre de Jesús no solamente es para los judíos, también para los gentiles, también para todo para todo el mundo. Pues para los gentiles, cuando hablamos de los gentiles, hablamos del resto del mundo fuera de Israel. Pero es bien importante entender que Dios no hace acepción de personas. Amén. Si fuera solamente para Israel, entonces Dios estaría haciendo acepción de personas. Sí. Pero como sabemos que Dios es justo, Dios lo que dice su palabra es verdad. Entonces, si él no hace acepción de personas, es para todos. Así es. Y vemos ahí el ejemplo de Cornelio. Él era un italiano, era un gentil. Y a pesar de que él era un hombre que buscaba de Dios, amaba a Dios, oraba a Dios, ayunaba, daba limosnas. Un religioso prácticamente. Él no estaba, él no alcanzaba salvación. Él simplemente estaba agradando a Dios. Y mucha gente, si nos pusiéramos a pensar de Cornelio, era un hombre que tenía cualidades preciosas. Sí. Pero no vamos a ir al cielo por obras y por justicia. Vamos a ir al cielo por obediencia al plan de salvación, por obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra. Y el modelo más seguro que nosotros tenemos es su palabra y lo que la iglesia primitiva predicó. Cuando me refiero a la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia que nació en Jerusalén. Los apóstoles, porque ellos predicaron la palabra. Dice la Biblia que en Hechos
42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que escucharon la palabra de ellos, ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque siguieron la doctrina de los apóstoles. Nosotros tenemos que seguir la doctrina de los apóstoles, lo que la iglesia primitiva predicó. ¿Por qué debemos de seguir? Porque ellos obedecieron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron preparados de antemano. Ellos estuvieron 3 años y medio con el Señor Jesucristo y ellos fueron preparados 40 días después de que Él resucitó. Él siguió insistiendo. Mira, Mateo, lo que yo te dije en Mateo 28:19. Estoy hablando de mí mismo porque sabemos que hay un Dios, hay un solo Dios. Por eso dice la palabra, el primer mandamiento: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. No podemos irnos o pensar, oh, Dios necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es único. Así es. Pues realmente podemos observar de que, como dice la misma escritura en 1 Corintios 6:11, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Dios es Espíritu. Así como el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, Él está, si está aquí, está también allá en otros países. O sea, Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Entonces, el Señor Jesucristo puso el fundamento, lo que es el bautismo de muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ahora nosotros estamos desglosando todo esto porque hay personas que todavía tienen la mentalidad de decir, bueno, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Jesús o a los discípulos? ¿Quién es mayor? Pero sabemos de que Dios, el Señor Jesucristo, le dio una orden a los discípulos para que ellos pudieran testificar de las maravillas que el Señor Jesús hizo. Porque si hubiera solamente, yo creo que si en toda la historia de lo que Jesús hizo, yo creo que la Biblia no estuviera como está, porque es la sustancia, sino que estuviera quizás el doble de esto. ¿Por qué? Porque podíamos ver más de lo que los apóstoles testificaban del poder de Dios. Por eso es de que podemos observar que estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Por medio de los apóstoles nosotros nos damos cuenta que la primera iglesia primitiva comenzó en el libro de los Hechos. Sí, acerca de eso es muy, muy importante pensar que cuando Mateo escribió Mateo 28:19, pues el Señor estaba hablando del mismo, estaba hablando del singular. Sabemos que hay un Dios, sabemos que hay uno que salva, no hay dos que salvan, no hay tres que salvan, hay uno que tiene el poder para salvar y es el que vino a la tierra, fue el que fue derramada su sangre para nosotros poder alcanzar salvación. Amén. En ningún momento Pedro predicó o sacó de su bolsa lo que él predicó. No, ellos sabían exactamente. Ellos sabían que nada más hay un Dios. Ellos reconocían, ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo era Dios manifestado en la carne. Ellos en ningún momento él dudó de predicar algo que tiene poder. Hasta la fecha, personas cuando creen salen del agua, salen hablando en lenguas. Amén. Si Pedro se hubiera equivocado, Dios no hubiera respaldado. Dios ya no lo hubiera usado. Dios no se equivoca. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Es que Dios nunca se equivoca. Amén. Lo que Dios hace es perfecto y lo que Dios estableció es perfecto. Lo que Pedro predicó fue lo que Dios le reveló. Amén. Y vamos a ir concluyendo solamente para decir en Hechos 1, versículo 13, dice, entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, mire lo que dice en Hechos 2:37. Al oír esto se compusieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, Mateo no se levantó y dijo: hey, Pedro, te estás equivocando, sino que él entendió cuál era el bautismo real, que era en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego dice en el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y hasta el día de hoy, esto es real. Amén, amén. Sí, nada más quiero añadir un poquito ya para concluir. Cuando habla de que es para todos, para nuestros hijos, está hablando de nosotros, nuestros Amén. hijos, todo lo que venga en generaciones venideras. Y esa promesa está ahí. Amén. Nada más hay que hacerla nuestra. Hay que tomarla. Cualquier persona que nos esté escuchando, si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, por favor, es bíblico. Amén. Es tiempo de experimentar, es tiempo de ser un testigo de nuestro Señor y nadie nos va a mover de ahí. ¿Por qué? Porque si usted experimenta algo en la Biblia, usted se va a parar en la roca y usted va a hablar con certeza. Y no importa lo que le digan, no importa que mira que esto es verdad, porque yo ya lo experimenté. Amén. Yo lo estoy viviendo en carne propia y yo he conocido el poder de Dios. Y ahora lo que yo puedo decir es testificar para que otras personas hagan lo mismo, que busquen a Dios, que lean la palabra, porque es importante leer. Y Hechos 2:38 es la base, es el fundamento, esa es la llave para entrar al reino de Dios. Bueno, pues hermano Ávila, realmente es tremenda información y yo creo que muchas personas van a tomar esta palabra y pues ya despidiéndonos del programa. Amén. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Bueno, si algún comentario que tú tengas, pues, puedes ponerlo por ahí. Y si quieres que hablemos de otro tema, pues lo vamos a hacer. Así es de que muchísimas gracias por vernos en este programa de Logos, la palabra para todo el mundo. Y nos vemos en otro programa. Dios te bendiga. Dios los bendiga.